Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Verónica. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? De México para Colombia, con, con un abrazo para usted, maestra. Muchas gracias por esta buena Le sección. agradezco mucho. Vamos a esperar unos minutitos más para que se unan más personas a la clase y empezamos. Muy buenas noches. Me presento. Soy la licenciada Verónica Vanessa Juárez Leiva. Voy a tener el gusto de ser su maestra en la materia de Derecho Laboral 1. Me gustaría que se presenten, me gustaría que me dijeran por qué decidieron estudiar Derecho y qué esperan de esta clase. ¿Alguien que empiece, por favor? Permiso para hablar, maestra Verónica Vanessa. Bueno, Adelante. mi nombre es Carlos Hernán Castaño, maestra, y para mí es un honor estarle en estas clases, puesto que he aprendido mucho. Lo otro porque queremos ayudar a los más desfavorecidos y queremos estar ahí compartiendo estos conocimientos con aquellas personas que la desconocen.
y bueno, estamos a la expectativa con la ayuda de mi Dios y nuestros compañeros, que son una tremenda bendición también, que compartimos también con ellos y que estemos aquí unidos para continuar en este cuatrimestre. Muchas bendiciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra, muy buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buena noche. Mi Muy nombre es buenas José noches. Giovanni Sánchez y pues una de las metas de estudiar Derecho es enriquecer el conocimiento, ya que me desempeño en un área muy parecida al mismo. Esperamos que con esta materia que vamos a ver con su señoría, pues sea de muy amena y que se pueda lograr aprender lo máximo al caso, ya que el derecho laboral es una materia súper importante porque es algo relacionado con el trabajo y creemos que toda persona lo requiere saber el conocimiento. Muchas gracias, licenciada. Giovanni, ¿a qué te dedicas? Porque me dijiste es que estudié esto porque está relacionado. ¿A qué te dedicas? Licenciada, yo soy funcionario público y ejerzo una inspección rural. Acá en Ok, Colombia se llaman corregidor, entonces me encuentro mucho con el tema del código de policía, entonces es sí, algo que está muy relacionado con el derecho, ¿no? Entonces por eso decidí estudiar derecho, ya que pues el conocimiento es muy importante para uno poderse desempeñar en el cargo y debido a ello, pues por eso decidí estudiar derecho y además para enriquecer el conocimiento. perfecto. Les voy a pedir un favorzote. En la medida de sus posibilidades, actívenme las cámaras para podernos conocer, aunque sea de lejitos. Hola, Giovanni, mucho gusto. La licenciada, ¿cómo estás? Bien, a sus órdenes. Muchas gracias y bienvenido. ¿Alguien Listo, más que licenciada. quiera Muchas gracias. compartirnos? Buenas Muchas noches, gracias. maestra. Buenas noches. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángela María Saavedra. Yo soy abogada aquí en Colombia. Decidí estudiar esta licenciatura pues como por conocer un poquito más allá, ¿no? No quedarnos solamente con lo de nuestro país. Me gusta investigar, me gusta ir más allá, adquirir más conocimiento y pues me parece interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bienvenida. Julieta, por favor, adelante. Maestra, buenas noches. Mi nombre es Julieta Jiménez Ocampo. Soy enfermera pensionada. La verdad es que siempre el derecho me ha gustado. Me gusta trabajar con las comunidades y siempre la lucha ha sido por tener una sociedad, unos derechos equitativos y justos para la sociedad. Entonces, yo pienso que a medida de que nosotros podamos aprender, podemos ser personas útiles a nuestras comunidades. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Julieta. Igualmente bienvenida. Elvio, por favor. Maestra, muy buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Elvio Tulio Meneses y a ver, ¿cuál ha sido la idea de estudiar Derecho? Resulta que esto es, a mi edad, por ejemplo, eso es enriquecer nuestro, nuestro conocimiento y tener una experiencia más. ¿Por qué? Porque prácticamente yo tengo 58 años, soy funcionario también, trabajo con una electrificadora. Y a esta edad, por ejemplo, en ninguna empresa lo va a adquirir de su experiencia. Entonces, qué bueno tener esta experiencia de poder enriquecer nuestros conocimientos. Y muchísimas gracias a usted por compartirlos y esperamos que nos compartas sus conocimientos, maestra. Muy amable, que tenga una buena noche. Con mucho gusto estoy aquí para compartirles lo poco o mucho que sé. Incluso con mis otros grupos, en un momento más les voy a compartir mis datos porque si ustedes surge alguna situación, alguna circunstancia en la que yo les pueda apoyar, con mucho gusto lo haré. Muchísimas gracias, licenciada. Laura Camila, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Camila. Em, yo siempre quise estudiar derecho porque desde pequeña me llamó la atención. Es algo que siempre me ha traído en la vida
Entonces, por eso lo estoy estudiando. Pues Muchas bienvenida. Yo solo les puedo decir que, al igual que a Camila, yo decidí desde los 3 años ser abogada. Entonces, todos los que se acercan a mí terminan amando el derecho. Los que, dicen, es que yo para qué me sirve el derecho. Yo creo que basta con voltear a cualquier lado donde miremos, existe el derecho y todos terminan amando el derecho. Edison, por favor. Edison Castilla. Buenas noches, Muy buenas licenciada. noches. Buenas noches para cada uno de mis compañeros presentes, compañeras. Pues para mí es una bendición encontrarme estudiando esta licenciatura, ya que en algún tiempo pues pensé que no era posible, pero gracias al Señor Jesucristo se me ha dado esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. Soy de aquí de las afueras de la ciudad de Ibagué y espero aprender mucho en esta materia, ya que la veo que es muy importante porque es como los requerimientos que hay que regulan la relación entre empleados y trabajadores. Muchas gracias, licenciada. Bienvenido, Edison. Vas a Gracias. aprender bastante, yo creo. Por favor, Diego Fernando. Maestra Verónica, Sí, mi maestra, buenas Diego. noches. Buenas Mucho gusto, noches. Fernando Moreno de Alcázar. Me gusta, me apasiona y vivo el derecho, especialmente en lo penal. Soy investigador privado y pues, por muchos años hice parte como funcionario público dentro de la policía judicial. Para mí es muy atractivo su materia, es nuevo para mí el tema de derecho laboral y espero disfrutarlo y obtener un aprendizaje muy importante con esto. Muchas gracias, Diego. Igualmente bienvenido. Amir. Buenas noches, docente. Yo soy Amir Manzarraya. Soy de la hermosa costa del Pacífico colombiano. No tengo ya lugar de natalicio porque hoy ya represento el Pacífico entero. Amo Perfecto. mi país, Colombia. ¿Y por qué nací para ser, por qué estoy estudiando Derecho? Porque Carol Wojtyla nació para ser papa, Barack Obama nació para ser presidente y yo nací para ser abogado. Perfecto. Eso me Muchas gracias, agradó. maestra, por arriesgarse a compartir sus conocimientos con nosotros. Esperamos que este grupo sea de agrado y podamos hacer una empatía maravillosa y que aprendamos juntos, nosotros de usted y usted de nosotros también como seres humanos. Claro que Muchas gracias. sí. Muchísimas gracias, Amir. Para mí es un placer, algo que disfruto aparte del derecho. Una de mis pasiones es el derecho, pero algo que me complace es poder compartirles a todos ustedes. Como bien dijo Amir, yo les comparto mis experiencias, yo les comparto lo aprendido y ustedes a su vez pues me nutren con cada uno de sus aportaciones y comentarios. De hecho, pues vamos apenas hace unos minutos y ya estoy aprendiendo de ustedes. Es un placer. Por favor, María Mausa, por favor, compártame. Buenas noches, licenciada, mucho gusto, soy Isabel Mausa. Bueno, porque estudio Derecho es porque desde muy pequeña me apasionó el contexto de las leyes, de las normativas, me llama mucho la atención y pues en sí quiero ser como esa voz de guía y y la voz de argumentos para las personas que necesitan de esa ayuda para que logren sus objetivos y logren aclarar muchos asuntos y problemas de sus propias vidas. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Eres bienvenida. Fanny, Buenas noches, licenciada. Me muy alegra buenas mucho noches. saludarla a usted y a todos mis compañeros. ¿Por qué me estudio Derecho? Porque la verdad que como líder comunitaria y como uno se desarrolla
en medio también de la comunidad cristiana. Entonces, uno mira muchas injusticias a veces por no conocer nuestros derechos y a veces los conocemos, pero no sabemos cómo hacerlos valer. Entonces, la verdad que yo sí estoy poniéndole todo el empeño porque quiero saber, adquirir conocimiento para defenderse uno mismo y para ayudar a otros cuando los atropellan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Muy buen argumento para ser abogado. Marlon, por favor, acompáñanos. Buenas noches, maestra. Muy Mi nombre es buenas noches. Marlon Mauricio Bermeo Valderrama. Soy abogado hace más de 20 años, penalista, funcionario judicial, en carrera. Y pues le cuento que en alguna ocasión casi paso el concurso para ser juez laboral Wow. y no pasé porque, digamos, siempre me ha gustado el penal y si hubiera hecho el esfuerzo de estudiar laboral, hubiera pasado. Estuve muy cerquita de pasar. Claro que soy juez. No me arrepiento tampoco porque soy juez penal. Sin embargo, desde la universidad no veo laboral. Estoy un poquito desactualizado, pero sería muy interesante volver a, a entrar a lo nuevo, a lo que se está aplicando hoy en día. Gracias. Muchas gracias. Me sorprende mucho porque comentaste, eres juez y me surge la curiosidad, ¿no te llegan delitos en materia laboral o derivados de laboral? Sí, de pronto, por ejemplo, el abuso de confianza, que lo cometen mucho los administradores, eh, más que todo el abuso de confianza, es el que más se da. Y Eh, en contra de los trabajadores, es pues decir, le cuento, yo soy sindicalista, yo soy el secretario de colectivo. comunicaciones del sindicato más grande de la rama judicial que se llama Zonal Judicial. Y digamos, manejo un poco el tema de derecho colectivo enfocado al tema del derecho sindical y digamos desde esa óptica he hecho un trabajo en el tema de acoso sexual, acoso laboral, violencia de género, que son más o menos lo fuerte, el tema de seguridad y salud en el trabajo. Son los temas en que me he movido. Inclusive soy representante a nivel nacional de los trabajadores judiciales en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Más en el tema colectivo, en el tema individual, poco lo manejo. Bienvenido. Gracias, maestra, gracias. Continuemos con Carlos Alonso, por favor. Buenas noches, docentes. Mi nombre es Carlos Alonso Rodríguez. Estudio Derecho porque pues, me gusta el área, el derecho. Mi mamá alguna vez quiso ser, ella fue docente, pero alguna vez quiso ser abogada. El derecho parece que es bueno porque, como decía una compañera, hay que defenderse uno y ayudar a defender, como decía el hermano Carlos Hernán, a la gente también. Y pues me gustaría, si se da la oportunidad, es especializarme en temas de delitos informáticos, ya que me gusta mucho la informática. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos falte? Yo, profesora Ana María Silva. Por favor, Ana María, preséntate con nosotros o conmigo, porque creo que ustedes ya se conocen. Maestra, buenas noches. Muy buenas Mi noches. nombre es Ana María Silva. Soy de Neiva, Huila. Soy inspectora en Derechos Humanos y teniente capellán. Me encanta servir a la comunidad y siempre anhelé estudiar Derecho porque me gusta defender la comunidad, me gusta asesorar, me gusta apoyar. Como líder me encanta ese servicio y me pareció una excelente carrera para poder ayudar a los que me rodean. Muchas Pues gracias, maestra. bienvenida. Muchas Gracias a gracias. ti. Listo. Gracias a ti por formar parte del equipo y del grupo. Licenciada, Mándeme. yo Jorge Caicedo.
Preséntate, Jorge, por favor. Mi nombre es Jorge Eliezer Caicedo, mi licenciada, y muy buenas noches a todos mis compañeros. Y me agrada estar aquí con este grupo de licenciados y para aprender y salir adelante. Me gusta esta carrera porque tengo una empresa de ingeniería y me gusta cómo defender al trabajador. Muchas noches. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Hola, Laura. buenas noches. Mi nombre es Laura Catalina Rentería. Bueno, me llama mucho la atención estudiar Derecho porque me gusta todo lo que tenga que ver con los derechos humanos y me gusta, bueno, pues que gracias a las leyes podemos encontrar soluciones a problemas de las personas, ya sean ajenas o de nuestra familia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. noches, chicos. Por acá se me fue la luz, pero vamos a continuar. Buenas noches, mi nombre es Dayania Mezquita, soy comunicadora social y decidí estudiar Derecho porque pues me parece que son dos carreras muy afines, pues también me encanta el Derecho, entonces quisiera tener los dos títulos, pues van muy de la mano. Muchas gracias. Bienvenida. Laurita, discúlpame, se fue la luz. ¿Podrías repetirme tu presentación? Sí, señora. Bueno, le decía que me gustaba lo que tiene que ver con derecho porque me interesan mucho los derechos humanos y porque gracias a las leyes pues podemos solucionar problemas ajenos o ya sea nuestros, de nuestra familia. Ok, muchas gracias. Chicos, ¿alguien más que nos falte? Maestra, buenas noches. Habla Gustavo Trujillo. En la parte, yo también decidí estudiar Derecho porque me gusta la participación y el intercambio de ideas con las personas. Me gusta ayudar. Además, porque soy, digamos, amante de lo injusto. Es decir, de defender lo injusto. Y, De la y justicia. la justicia. Me gusta la justicia. Y también por experiencias propias, ya que conmigo, pues, de cierta forma, he sido afectado y la justicia, por no saberme defender, por no conocer de pronto mis derechos, eh, pues han sido conmigo muy, eh, digamos que no he tenido justicia como me la mereciera. Entonces esa es una parte que me impulsó a estudiar esta carrera y pues de antemano le agradezco la oportunidad que usted nos brinda de pronto hacernos llegar sus conocimientos y pues estar dispuesto a nosotros absorberlos de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenido. Gracias, maestra. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Ok, chicos. Pues muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, Paula. maestra. Sí, maestra, buenas Hola, noches, mucho Paula. gusto. Mi nombre es Paula Forero. Soy de Neiva Huila. Eh, mm, bueno, una de las motivaciones que me llevó a estudiar Derecho, siempre me gustó y pues no tuve la oportunidad en mi momento, pero pues este es mi momento de hacerlo. Y lo que me motiva es ese interés que tengo hacia la justicia y el bienestar social. El derecho es una carrera muy bonita porque es muy versátil, te permite estar en diferentes campos, en el tema de la diplomacia, la política, la academia, ¿sí? Te permite influir y hacer parte de ese cambio dentro de los diferentes campos que tenemos. Entonces, pues para mí
Es un reto y es una oportunidad que tengo en este momento de poderme capacitar y adquirir los conocimientos con excelentes profesionales como los que tenemos. Entonces, vengo abierta a todo ese conocimiento que usted nos pueda brindar, maestra Vanessa. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias, Paula. Bienvenida. Chicos, Maestra, buenas noches. hola, John. Mucho gusto. Mi nombre es John Alejandro Torres. Soy abogado de profesión aquí en Colombia y estoy haciendo la licenciatura en México para tener la titularidad en México. Ah, perfecto. ¿Vas a venir con nosotros? Sí, maestro. Pues acá te espero con mucho gusto. Estoy haciendo la maestría también con magíster en Derecho Penal. Perfecto. Eso está muy bien. Pues, ¿qué te digo? ¿Por qué estudiaste Derecho? No, pues yo estudié Derecho por varios motivos. Trabajo con función social, eh, varios motivos tuve. Algunos personales también. Perfecto, pues bienvenido y si decides venir a México, aquí está tu casa. Igual para Muchas todos. gracias. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Chicos, ¿ya somos todos? Pues bien, vamos a empezar la clase. El día de mañana les voy a compartir diapositivas con las que trabajo para que ustedes puedan tener completa la información, dado que ahorita no tengo luz. Entonces, como les comentaba, vamos a trabajar lo que es el derecho del trabajo. Les voy a escribir mi correo electrónico y mi número de celular por si tienen alguna circunstancia académica o extraacadémica, pueden consultarme. Me parece que les compartieron la forma de evaluación, sin embargo, se las voy a repetir. Vamos a evaluar la asistencia, que corresponde al 10%, las participaciones, que corresponde igualmente al 10%. Va a haber una serie de actividades y o trabajos. A ver, permítanme un momento para checar lo de la grabación. Vamos a dar un recesito de 3 minutos, ¿les parece? Para ordenar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.
Me dicen que ya se está grabando la clase. Les repito que en cuanto tenga ya el internet, ya tengo luz, pero aún no se conecta el internet. En cuanto tenga el internet, o bien les voy a compartir las diapositivas para que tengamos todos toda la información. Les comentaba, la forma de evaluación va a ser asistencia, participación, actividades, un examen. El examen va a ser oral. Somos muchos alumnos, entonces lo que podemos hacer es hacerlo en los últimos 2 clases para efectos de que no sea tan complejo. Voy a hacer solamente 3 preguntas y con eso es con lo que vamos a evaluar. ¿De acuerdo? Excelente, maestra. Sí, Vamos a señora, realizar. Mándeme. que sí estamos de acuerdo con el sistema. Muchas gracias. Vamos a realizar las siguientes actividades. La primera, que se entrega el 27 de enero, vamos a investigar los principios fundamentales del derecho del trabajo y me van a hacer llegar este trabajo vía WhatsApp, vía correo electrónico, a través de Magister para poder evaluarlo. También el día 10 de febrero vamos a investigar las formas de terminación de las relaciones laborales y igualmente me lo van a hacer llegar vía digital. El día 24 de febrero vamos a trabajar lo que es un régimen especial por características de los trabajadores. No se escucha nada, maestra. Creo que le cayó como el internet. Sí, se le fue el audio. No tiene internet, creo que le está molestando la energía. Mándeme. Maestra, disculpe, lo que pasa es que su merced comenzó a hablar Dime, del... Julieta. Muchas gracias. Su merced comenzó a hablar del 24 de febrero sobre el régimen especial, algo así, por características, y de ahí no sabemos nada más que fue. Es que se pausó el Ok. internet, creo. Gracias. Sí, muchas gracias. Les comentaba que vamos a hacer diferentes trabajos. Ya me pude conectar de la otra forma. Voy a... Ahora sí me escuchan y me ven. Les voy a compartir Ahora la sí, maestra. pantalla. Muchas gracias. Aquí unos problemas técnicos, nada que no se pueda subsanar. Aquí. Tenemos en la pantalla las actividades que vamos a realizar. Como les comentaba, vamos a investigar los principios fundamentales del derecho del trabajo. La fecha de entrega es el día 27 de enero. También vamos a investigar las formas de terminación de las relaciones laborales. La fecha de entrega va a ser el día 10 de febrero. Vamos a investigar qué es el régimen especial por característica del trabajador. Esto es en su mismo título ya vamos teniendo una idea de qué más o menos es. Sin embargo, vamos a puntualizar qué es el régimen especial, por qué es así, y vamos a entregarlo el día 24 de febrero. También vamos a investigar cuáles son los trabajos especiales que regula la ley. Y la fecha de entrega sería el 10 de marzo de 2025. El día 25 de marzo vamos a entregar un contrato de trabajo. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos tenido acceso a un contrato de trabajo. Vamos a ir viendo cuáles son los mínimos desde hoy para que se dé un contrato de trabajo. Entonces, para esa fecha, ustedes van a ser capaces de elaborarme perfecto un contrato de trabajo en el área que ustedes quieran, sin importar la industria, que tenga las reglas mínimas para que consideremos
una relación de trabajo. También vamos a investigar qué es un riesgo de trabajo y esa fecha de entrega es para el día 7 de abril de 2025. También su mismo nombre ya nos anticipa un poco y nos adelanta, pero vamos a ver diferencias con enfermedades generales, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Sí, Dime, maestra, Carlos. maestra, una pregunta. Para hacer estas investigaciones, usted nos da al menos una parte de, ¿cómo es que se llama? De bibliografía para nosotros al menos empezar. Pues como usted sabe, ustedes tienen una legislación porque están en México y nosotros tenemos otra. Entonces, por eso es mi pregunta. Mm, O al menos una página de, no sé, en México, en donde uno pueda como entrar a interactuar, a buscar el tema. Claro que sí, les vamos a trabajar la normatividad colombiana y la mexicana. En México ya ven que encontramos la Ley Federal del Trabajo. Les voy a compartir la liga porque ahí van a venir varias respuestas a estas investigaciones. También les voy a compartir bibliografía de libros donde podemos obtener estas respuestas, pero también nos sirve el código que tienen en Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo. De hecho, no es, pareciera que es un mundo diferente. Sin embargo, principios y mucha de la normatividad que ustedes tienen también la tenemos aquí en México. A lo mejor cambiará de nombre en algunas cosas. Sin embargo, la protección, el ánimo de los legisladores es el mismo. ¿De acuerdo? Se los voy a hacer llegar a través de Carlita para que tengan la bibliografía completa y podamos comenzar con estos trabajos. ¿Dudas? Ok. Ninguna, maestra. Vamos a empezar, chicos. El artículo 25 constitucional de Colombia nos refiere que el trabajo es un derecho y una obligación social que se goza en todas sus modalidades y que tiene la protección del Estado, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En México lo tenemos establecido en el artículo 123 constitucional. En el artículo 123 constitucional nos establece todas las prerrogativas que van a regular este tipo de relaciones. Pero, ¿cuál es el origen etimológico del trabajo? Esta palabra viene del latín, significa o viene del traps o travis, que significa traba, es decir, implica un esfuerzo. También proviene del griego, que significa tlibo, es decir, apretar, oprimir o afligir. La Real Academia Española nos define al trabajo como un esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital. ¿Por qué la Real Academia nos refiere de esta manera el trabajo? Normalmente, ¿quién presta el trabajo? Una persona. Una persona, es correcto. Se presupone que es una persona que carece de recursos económicos muchas de las veces y con lo único que cuenta es con su esfuerzo, con sus conocimientos y que eso es lo que va a aportar en una relación. Por eso es que la Real Academia Española nos establece que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza e incluso nos dice es en contraposición al capital. Yo trabajo para una persona para que me dé una retribución y esta persona
ocupa mis servicios, ocupa mi esfuerzo, mis conocimientos para tener incluso o producir más riqueza. Alguien que me lea, por favor, el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo, por favor. Maestra, dice así. El trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Muchas gracias. Aquí en México encontramos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8º, segundo párrafo, señala que se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual, independientemente del grado de preparación técnica requerido para la profesión u oficio. Esto es, básicamente, el realizar un trabajo nos implica un esfuerzo, un movimiento, una acción. Pero en este caso, tenemos que considerar elementos básicos para tener la definición del trabajo. En México existen las teorías de que solo hay dos elementos, que es el trabajo personal y que sea subordinado. Es decir, la persona no puede decir, vengo a celebrar un contrato para mi hermano, para mi primo, etcétera, etcétera. Cada quien se va a obligar a lo que quiere y hasta donde puede y hasta lo que tiene. Subordinado. Este elemento es esencial para establecer una relación laboral. ¿Por qué? Si no existe la subordinación, no existe la relación laboral. En un juicio, cuando queremos pretender acreditar que existe un despido injustificado, lo primero que debemos de acreditar es que hubo una subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos órdenes. Recibimos órdenes como trabajadores. Un trabajador recibe órdenes y recibe los recursos de cómo deben hacerse las cosas y cómo se van a ocupar los recursos. El maestro Néstor de Buen Lozano, que era un abogado español, especialista en derecho laboral, fue muchos años residente en México, también fue profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, agregó algo más. La remuneración. Él decía, sí hay un trabajo, pero si no le pagan, pues no existe el trabajo. A mi punto de vista, muchas de las veces sucede que las personas son contratadas y no está de por medio un contrato escrito. ¿Eso significa que no existe la relación laboral? Estoy estudiando, papi. Carlos. Carlos, si yo no tengo un contrato por escrito, ¿no existe la relación laboral? Maestra, sí, sí puede existir porque si se hace de manera verbal entre dos personas conscientes, adultas, sí se habría. Pero no te han pagado. Y entonces aquí con el maestro Néstor, ¿qué pasaría? Pues ya no habría trabajo, ¿no? Pero, maestra, pero de todas maneras es un trabajo, así sea gratuito, es un trabajo porque se puede hacer de manera gratuita. De todas maneras, después de que yo le preste un servicio, digamos, entre usted y yo, que usted me diga, hágame algo, es un trabajo. Que no se acuerde un pago es distinto, porque puede hacer de manera, ¿cómo es? Honorífica. Usted me cae bien y yo se lo hago gratis.
Doctora, Fíjense que es muy importante. Acabamos de tocar un punto sensible. ¿Por qué es sensible? ¿Ustedes saben de dónde surge el contrato de trabajo? ¿De dónde surge realmente el derecho laboral? ¿Dónde fue regulado primigeniamente? Dime, Julieta, por favor. Maestra, muchas gracias. Mi aporte es que prácticamente aquí en Colombia no necesariamente se tiene que tener un contrato para que haya una relación laboral. Hay, hay relación laboral verbal y obviamente por contrato. Creo que lo único que debe de tener es que se cumplan los elementos para que se tenga esa relación laboral. Se tienen que tener los elementos que es la prestación personal de servicio, la subordinación y dependencia o la remuneración o salario. Entonces, al tener esos elementos, estaríamos hablando de un contrato laboral, puede ser verbal, es lo que tengo entendido. Y me parece que en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala precisamente que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito y su existencia se determina por la realidad de la relación entre las partes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Julieta. Jorge. Jorge, ¿algo que nos quieras compartir? Amir. estoy aquí conectado con mi hermana Fanny. Ujú. Mi licenciada, yo creo que sí debería haber un contrato por muchas razones, porque hay personas que pueden hacer un contrato verbal, pero a la distancia del trabajo se pueden cambiar las versiones. Yo trabajo en obras civiles y he tenido mucho inconveniente en eso. Y por eso yo siempre así sea por escrito a mano alzada, es mejor un contratico. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Jorge. Amir. Sí, gracias, licenciada, por el espacio. Bueno, en Colombia nosotros tenemos diferentes modalidades de trabajo. Sin embargo, sí es importante decir que aunque no haya un contrato escrito, el contrato verbal tiene la misma validez y la ley ha determinado algunos parámetros para poder entender si hubo o no hubo contrato como tal. Eh, y prácticamente los requisitos que deben cumplirse son los mismos. Tiene que estar la subordinación, tiene que estar el cumplimiento de un horario, tiene que estar pues la ordenación de una labor específica. Pero sí ese contrato verbal, aunque no esté escrito y su nombre lo dice, verbal, tiene la misma fuerza que fuese un contrato escrito. Por el otro, que también la legislación en Colombia ha hecho muchas maniobras para procurar, yo creo que es dignificar la vida del empleado, y es que permite algunos contratos como hora labor, contrato de prestación de servicios y bueno, algunos otros que lo que hacen es exonerar al trabajador en el pago de las obligaciones de ley para que se configure pues la dignificación del ser humano desde su labor, que en las últimas modificaciones lo que se está haciendo incluso para el contrato de prestación de servicio, donde debe ser el trabajador quien haga el pago de su bolsillo de las prestaciones de seguridad social. La última normativa obliga a que ahora sea la empresa que lo haga, independiente sea un contrato de prestación de servicios o no. Entonces, si bien hay falencias, a veces quieren haber como adelantos que permitan que la dignificación del ser humano desde lo laboral pues sea tenido en cuenta. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Amir.
De hecho, aquí en México, sin importar el nombre que le pongan al contrato, si existe un trabajo personal y se acredita la subordinación, se acredita la relación laboral y el patrón tiene que cubrir todas las prestaciones sociales que le corresponden como trabajador. Carlos Hernán, por favor. Muchas gracias, maestra. Maestra, en este aspecto se debe tener en cuenta de que desde el momento en que el asalariado entra a una empresa, aunque no tenga el contrato, ya inmediatamente ejerce el contrato verbal y le tienen que asegurar todo lo que tiene que ver con la ley 50 de 1990, que es el Código Sustantivo del Trabajo, en donde está la seguridad, la salud, los derechos colectivos sindicales, procedimientos para resolver conflictos laborales y todo esto de la mano, claro, de, en este caso, lo que estamos observando a través de usted, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Edison. Licenciada, yo digo que pues el contrato verbal tiene unas desventajas, ¿sí? Porque digamos un empleado se accidenta y al no haber un contrato, la empresa pues se exime, ¿sí? Se escuda de que como no hay un contrato, entonces no lo respalda porque no tiene un seguro. Em, Comento un caso especial que me pasó en estos días con un compañero. Yo, yo me ocupo como recolector de café, ¿sí? Nosotros prestamos un servicio eh, pasajero, ¿sí? No hay un contrato, no tenemos un seguro. Si lo tenemos, tenemos que pagarlo personalmente. Entonces, un compañero, estando en la labor, em, recolectando el café, pisó el terreno estaba como liso, quebrajoso, y se cayó, lo cual le ocasionó que se, se lastimó la nariz, prácticamente se desprendió la nariz. Entonces allí pues el patrón se escudó de que no tenía ninguna obligación con él. eh, entonces veo que son unas desventajas bastante complejas para un contrato, digamos, verbal. Eso es todo Es correcto. licenciado. Muchas gracias, Edison. Sí, pero aunque sea un contrato verbal, si fueran testigos al respecto y pudieran acreditar dónde se accidentó, qué estaba haciendo, así llamaran a una asistencia pública en el momento del accidente, sería aquí en México, sería suficiente para acreditar en un momento dado, incluso la relación laboral y las obligaciones que surgen y el riesgo. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Está entendido, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego entonces ya han tenido más clases. ¿Qué es el derecho? Maestra, entonces aquí en ¿Alguien este aspecto, que me el diga derecho, brevemente qué es el derecho? el derecho de la Elvio, por regularidad. favor. Sí. ¿Quién me habla, chicos? Sí, maestra Carlos Hernán. En este caso, entonces, regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, estableciendo las condiciones para la protección de los derechos de los trabajadores y la organización del trabajo, que eso es lo que es el derecho laboral. El derecho del trabajo es el conjunto de normas, efectivamente, Carlos, eh, entre los órganos de la producción, porque finalmente los trabajadores también producen, el patrón produce, él invierte el capital, pero los trabajadores son la mano de obra que van a producir.
surge este derecho del trabajo? Licenciada, cuando hay una En relación, México, sí, dime. pensé que estaba haciendo alguna pregunta, licenciada, pero tranquila, siga. Muchas gracias. En México, pues tenemos los antecedentes, igual que ustedes, como los movimientos obreros. Esto es, antes, estamos hablando del siglo XV, XVI, la producción era de manera artesanal, es decir, a mano. No existían propiamente las fábricas, había talleres, había herramientas, sí había ya en aquel tiempo el dinero, había un maestro, un artesano, que normalmente ese tipo de obreros, por así decirlo, eran la misma familia. Todos estos oficios se transmitían de generación en generación, se utilizaban aprendices, etcétera, etcétera. Era una forma de taller artesanal. Entonces, poco a poco se fueron formando gremios, inclusive como abogados, les voy a poner un antecedente de los actuarios. Los actuarios devienen de los escribanos, que son antiguos. Es decir, los escribanos eran quienes tenían fe pública y certificaban los actos que existían en la antigüedad. Entonces, ¿qué se necesitaba para ser escribano? Obviamente gozar de buena fama, de tener una excelente reputación. Actualmente los actuarios son los que trabajan aquí en México, notificando y dando fe pública de que se hicieron los emplazamientos adecuados. También el escribano es el antecesor de lo que es ahora un notario, un ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Pero es el antecesor de estas personas. Y este tipo de oficios, al igual que muchos otros, también se iban siendo así. Entonces, poco a poco, díganme, alguien que, gracias. Poco a poco esto fue cambiando en específico con la revolución industrial. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Se generan las fábricas, se hace la producción en serie, en cadena, y se dan oportunidades de crecimiento y se crea una industria. Incluso se habla que surge la industria a domicilio como un sistema de producción manufacturera, en la cual se distribuía la materia prima para que fuera manufacturada en diferentes lugares a cambio de un pago. ¿Qué también contribuyó a todo esto? Indiscutiblemente el crecimiento de la población. Evidentemente, pues de ser pocas personas, con el tiempo fuimos siendo más. No sé cuántos sean en Colombia, pero al igual que en México, pues, y sobre todo en la ciudad, aquí la Ciudad de México está sobrepoblada. Entonces, sucede esto, sucede esto, y como consecuencia de las industrias, la producción, generar empleos, nos lleva a generar trabajadores, nos lleva a generar obreros. Actualmente, ¿alguien sabe el tema de China, cómo se fue dando? ¿Y cuál es el tema ahorita que trae el señor presidente de Estados Unidos con China de manera particular? Sin entrar en política. Licenciada, pues es Ok, que explotan dime, mucho Fanny. explotan en China mucho los trabajadores, explotan mucho los trabajadores y la verdad es que inundan todos los mercados de los demás países. Ellos se van regando y entonces se daña digamos, no es buena la calidad, pero igual lo que no hace China, hasta el arroz lo quieren falsificar o lo han falsificado.
Entonces, pues es un problema para la economía de los demás países, licenciada. Es correcto, Fanny, pero aquí está sucediendo un fenómeno. China normalmente hacía copias y malas copias, como bien lo está diciendo Fanny. Lo que está sucediendo en la última década es que China dejó de hacer solo copias y está mejorando la calidad de la clase trabajadora. Incluso no sé si ustedes han escuchado que la forma de hacer huelga para los chinos es producir más, trabajar más y hacer una sobreproducción para que se devalúen los productos. ¿Lo han escuchado antes? Bueno, pues esto es lo que ha pasado con China, pero esto también sucedió en el siglo XVII. Fue creciendo paulatinamente las industrias gremiales, se inventaron máquinas, máquinas de vapor, máquinas de todo tipo. ¿Qué pasaba con los artesanos que hacían todo a mano? Evidentemente, pues su trabajo fue cambiando y tuvieron que aprender a usar esas máquinas. Incluso ahora también está sucediendo ese fenómeno parecido. ¿Con qué? Con el uso de la nueva tecnología. Alguien que mucha gente teme perder sus empleos porque muchos de los procesos se están automatizando y ya no requieren a ciertos trabajadores. Giovanni, ¿has escuchado del tema? Sí, licenciada, es importante tener en cuenta que pues la mano de obra china es muy económica y debido a lo que usted manifiesta de que hay sobreproducción allá en China, pues ellos lo hacen en aras de conquistar prácticamente todo el hemisferio de la Tierra, llevando cantidad de productos, pero de pronto difiero algo sobre lo que dijo la compañera, que los productos chinos todos son malos. Pues no, yo tuve la experiencia en una oportunidad de asistir a una conferencia con chinos y ellos explicaban que la mercancía ellos la fabrican como se la piden. Entonces dice, yo quiero barato, quiero de una calidad media o quiero full calidad. ¿Y eso es donde se comprueba? Pues todos los hardware de los aparatos de la tecnología son fabricados en China. Solamente que hay muchas empresas que los mandan a hacer con alta calidad y simplemente lo que hacen es ponerle la marquilla y listo, o le hacen cualquier modificación al software y ya quedan prácticamente, es como marca. Y usted revisa todos los hardware de los aparatos son chinos porque pues a Estados Unidos le conviene mucho manejar la mano de obra china, pues porque hay muchas más ganancias y ellos sí venden a unos precios extremadamente costosos. Eso era todo, licenciada, gracias. Gracias, Giovanni. Luego entonces, en el siglo XVIII, la economía inglesa estaba monetizada. Londres contaba aproximadamente con 750,000 habitantes. Los transportes, las vías de comunicación se fueron transformando y se abarataron los precios de las mercancías. Había una producción en masa y por lo tanto podían ser muchísimo más barato. ¿Qué pasa? Cuando en el siglo XVIII se expande los monopolios, pero de manera particular, hablando del tema del comercio de esclavos y materias primas en las Indias occidentales, eso le permitía distribuir, manufacturar y exportar, convirtiéndose Inglaterra y Londres en los talleres del mundo. Evidentemente, sobreexplotación de este esclavismo, de la que mucho tiempo fueron objeto las personas, de manera muy lamentable.
La revolución industrial, como ya se los dije en 1750, pues viene a reformar no solo las tecnologías, sino también las condiciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, la burguesía toma el poder y aniquila paulatinamente las limitaciones feudales, se forma un mercado interior. La expansión colonial se articula en centros de producción y consumo hacia un mercado mundial. Hubo cambios técnicos en la agricultura, había control de talleres artesanales, se derrumba y se logra la abolición de los gremios impulsado por capitales comerciales y manufactureros, con lo cual se lleva a la proletarización de campesinos y artesanos y se forma mano de obra asalariada. Es decir, en 1750 ya estábamos pagando por los servicios y o prestación de los trabajos, pero realmente no tenía ninguna prestación con la cual realmente se protegiera a estos obreros. Evidentemente había clases dominantes que se enriquecen de los sectores más desfavorecidos. Luego entonces también hubo mucho despojo de tierras, hubo acercamientos a las familias que cayeron en total pobreza. En 1536 Enrique VIII obliga a las parroquias a socorrer a los pobres, pero no como una forma los socorren y los apoyan aparentemente que sigan trabajando. Isabel I en 1572 crea un impuesto para los propietarios para dar asistencia y en 1601 se forma la ley de los pobres como un instrumento de trabajo obligatorio. Da risa, da pena porque resulta, para mí siempre ha sido impactante que tengamos que tener establecido un mínimo de garantías para las personas. Se me hace increíble establecido, como muchos comentaron, en un contrato, en una ley, tienes que respetar el trabajo y a la persona y tienes que tratarlo dignamente por ser persona. Es algo que ya deberíamos saber como personas, deberíamos de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados y desafortunadamente, por ejemplo, aquí en México se habla de un salario mínimo que mantiene siempre pobres a la gente, que mantiene a la gente sometida y con el miedo a perder el trabajo en cualquier momento. Entonces, pareciera que las épocas no han cambiado tanto, pese a que ya transcurrieron pues más de 1000 años. Entonces, en aquel tiempo pues crearon su ley de pobres como un instrumento de trabajo obligatorio, regulaba localmente y se corregía y se castigaba la holgazanería, es decir, si alguien apreciaba que la persona estaba holgazaneando, a lo mejor incluso sin investigar si estaba enfermo, no sé, pues era castigado. En 1622 se restringe la asistencia de los pobres propios de la parroquia. ¿Para qué se hizo esto? Para aprovechar la fuerza de trabajo en la parroquia de origen, es decir, que no se fugara la mano de obra. Si la parroquia le estaba ayudando de alguna manera con darle cosas básicas como es alimentos, la parroquia pretendía aprovechar esa mano de obra. Entonces, simplemente lo único que se cambió a mi punto de vista fue la forma de esclavitud. Solo que ya tenían por lo menos un mínimo de garantías que era el alimento y donde vivir. A lo mejor hacinados, pero ya tenían donde vivir. Entonces, con esta nueva ley, les repito, lo que se pretendía era evitar las fugas, fijar una residencia, que no hubiera tanta movilidad de la mano de obra. En 1723 se crea las casas de los pobres.
se hicieron obligatorias y se negaba la asistencia al pobre que no entraran en ellas. Es decir, lo que actualmente conocemos como un vagabundo. Es decir, no tienes casa, no sé dónde vives, no tienes, por lo tanto, el apoyo de las parroquias y como consecuencia de ello no tienes ese respaldo. Iniciada la revolución industrial, se demanda la movilización de la mano de obra. Con ello se cuestiona la ley de 1622, no obstante que la movilidad tardaría unas décadas más. Para 1795, con el sistema de asistencia, se establece una tabla donde establecen subsidios mínimos. Acabo de mencionar que actualmente en México, por ejemplo, tenemos fijado anualmente un salario mínimo. ¿En Colombia es igual? ¿Les fijan salario mínimo? Sí, doctora. Sí, maestra. Aquí en este momento quedó en 1620 con transporte. 1620 con transporte. Maestra, 1.623.000 con subsidio de transporte. Perdón, 1.600.000, incorrecto. 1.423.000 sin el subsidio de transporte. Y las deducciones para salud, pensión y riesgos laborales. Ok. ¿Y viven dignamente con ese salario mínimo? Yo pienso que no, señora. Lo que pasa es que nos toca acomodarnos y casi podríamos decir acostumbrarnos, porque a medida de que aumentan el salario mínimo cada año, asimismo sube todo y los impuestos también son más elevados. Entonces, desafortunadamente es muy difícil que en Colombia una familia pueda subsistir bien con un salario mínimo y más para las personas que tienen que pagar arriendo, porque los arriendos son muy elevados aquí en Colombia. Creo que se les puede estar yendo casi el 50% del ingreso de un salario mínimo para pagar un arriendo más servicios. Entonces, es muy difícil ese tema porque en realidad no alcanza. Muchas gracias. Es lo mismo en México. Hay un salario mínimo, el cual pues es muy básico. No cubre ni los gastos de la persona. No podemos hablar de que puede alcanzar para una familia, no, ni siquiera eso, no alcanza ni para los gastos de una persona. Entonces, en 1795 a la par, se crean beneficencias. ¿Qué pasaba cuando los subsidios mínimos no se cubría por lo menos el mínimo de la familia? La beneficencia era quien aportaba lo que faltase. Se fija el mínimo de subsistencia a partir de una cantidad del pan que daba el valor del subsidio. El precio del pan era lo que marcaba el subsidio para cada trabajador y para cada miembro de su familia. Los empresarios buscaron reducir al máximo los salarios, eso es evidente, antes y ahora, puesto que la diferencia la pagarían los contribuyentes. No obstante que el incremento se dio a los impuestos que se necesitaban. Luego entonces, esta forma fue incipiente, sin embargo, sí impidió la migración de los trabajadores a los distritos industriales. Esto es, sucede la revolución industrial, en cada localidad se estableció una industria. Aquí en México, sobre todo Estado de México, uno va recorriendo los municipios y hay un municipio que se dedica a hacer muebles de madera, otro que se dedica a vender ollas, cazuelas, otro que se dedica a matar reses y tienen carne abundante, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel tiempo pasaba algo similar, pero esto de los subsidios pues impide un poco la migración a las diferentes industrias, pero cada vez se requería más mano de obra. La migración rebasó la demanda, entonces los subsidios se limitaron a viejos e incapacitados. ¿Por qué creen que se limitaron a viejos e incapacitados? Evidentemente, dime, Carlos.
porque ya se iban a morir, entonces ya fácilmente les podían dar comida por poco tiempo. ¿Y por qué iban a permanecer? O sea, de una u otra forma iban a permanecer. ¿Qué tal les vaya con las pensiones? Porque parecía algo similar, o sea, pasan y pasan los siglos y como que repetimos historias, no hemos aprendido. A ver, díganme. Muy irrisorias, doctora, ¿no? Eso realmente, y cada vez le ponen trabas más al asunto, tratando de que se aumente más la edad y prácticamente cuando llega ya el subsidio para recibir, ya la persona está a punto de morirse, entonces eso es tremendo. Entonces, pues, como podemos ver, pues de que, reitero, han pasado tantos años, lamentablemente estamos repitiendo circunstancias y patrones. Digo, es lamentable, pero pues tenemos que hacer un cambio todos. Por eso me agrada que sean tantos alumnos, porque necesitamos que en efecto todos aprendan a defenderse, todos conozcan sus derechos, todos sepan cómo hacerlos valer. Si de estos 21, los 21, cada quien en su trinchera hace valer para otros tema de la justicia, que es un ideal, pero espero yo poder verlo. Luego entonces quedamos que los subsidios se limitaron a los viejos y a los incapacitados, mientras a las familias pobres se les hacía trabajar en condiciones peores a las de los obreros. Es decir, volvemos a caer en temas de esclavitud, solo que pues en esta época pues ya teníamos como un parámetro, un mínimo con el que supuestamente se protegía a las personas. Y digo supuestamente porque realmente las imágenes son extremas donde considero que ninguna persona debe de trabajar en esas condiciones. ¿Qué tipo de fuentes de energías también influyeron para esta revolución industrial, para que los trabajos y las relaciones laborales fueran así? Evidentemente la minería, la industria del hierro. ¿Qué repercusiones de la producción manufacturera a la fabril nos dio? La fábrica implicó una nueva forma de trabajar, nos impuso una disciplina y un ritmo acelerado, que bueno, ya se nos quedó para toda la vida. Los que vivimos en ciudad, todos andamos corriendo todo el tiempo, la gente a veces ya no se ve a los ojos, ya no nos saludamos y si alguien saluda a veces no contesta a las demás personas. Entonces, ese ritmo acelerado hasta el día de hoy subsiste. A diferencia del taller donde el trabajo estaba condicionado por el ritmo, hábitos, herramientas y fuerzas de artesanos, las máquinas permitieron concentrar la propiedad sobre los medios de la producción, cuando la producción artesanal se hallaba predominantemente en manos de artesanos y las mercancías se producían en las fábricas y en torno a ellas se concentraban los trabajadores asalariados. Las máquinas no sustituyeron totalmente el trabajo humano, pero pues evidentemente sí suplieron la fuerza, la destreza y intensificaron el ritmo. Multiplicaron la velocidad, como ya lo dijimos, y se volvió el trabajo más productivo. ¿Alguna similitud con ahora que me puedan referir? Claro que sí, doctora, pues imagínese que, por ejemplo, en las minerías, ¿cuántas personas mueren por allá tratando de sacar algo? Dentro de la explotación de todos estos elementos que están bajo tierra. Bueno, y fuera de eso, pues tenemos la intensificación también del ritmo, como dice acá, de lo que estamos observando a través de lo que usted nos está diciendo, de la producción manufacturera. Y todo esto va surgiendo de que cada vez nos vamos cayendo en la misma circunstancia que se vivió en el pasado.
Es correcto. Un ejemplo rápido, los bancos ahora que hay internet y que todo lo hacemos muchas cosas por transferencias y todo esto, ¿han visto que ya hay menos cajeros? Menos cajeros humanos, porque cada vez hay más cajeros en máquina. Pues sí, Sí, claro, lamentablemente. profesora. A ver, Dime, Elvio. eh, resulta que la industrialización los avances tecnológicos, hay un dicho que dice que todos somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Por qué? Porque prácticamente la máquina está sustituyendo al trabajador, al empleo. Ahora sí existen los robots, ¿sí? En la tecnología, por ejemplo, estaba hablando de los cajeros. Los cajeros, ahora usted prácticamente todo lo puede hacer desde su casa. Ya no, usted no necesita desplazarse a ningún otro lugar, sino que desde su casa lo puede hacer. Entonces, somos víctimas de nuestro propio invento, ¿sí? Eh, esto trae, por ejemplo, los avances tecnológicos traen sus pros y sus contras. ¿Por qué? Si bien es cierto que se va a hacer más rápido, pero la mano de obra ha sido eh, retirada, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, tienes toda la razón, Elvio, es verdad. Entonces, esto trae como consecuencia en aquel tiempo y actualmente el desempleo, la explotación o la sobreexplotación del trabajo. ¿Por qué? Porque exigen más y además señalan y señalaban, pues si no quieres, ahí hay como 10 más que sí quieren. Entonces, hubo y surgen los conflictos de clases sociales en la proletariado y el proletariado, es decir, quienes tenían los recursos y los obreros, que lo único con lo que contaba era con su fuerza de trabajo. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de movimientos obreros como el ludismo, el cartismo, expresiones políticas como el socialismo utópico y el científico. Luego entonces fue necesaria la creación de alianzas de trabajadores con base en el desarrollo del pensamiento socialista. ¿Qué será un pensamiento socialista? En donde nos unimos, maestra, para que se haya una mayor producción y asimismo entre todos generar empleo, no solamente a los más desvalidos, sino a nuestras familias en general. Realmente lo que se buscaba, se crea una lucha donde se buscaba y se propugnaba por las mejoras salariales. Buscaban lo que ahora también muchos buscan o buscamos, que es la obtención del derecho a la salud, a la educación. Estos movimientos obreros, dime, Julieta. Maestra, muchas gracias. Su merced hizo una pregunta que es un pensamiento socialista y básicamente tengo entendido que es una corriente, una ideología política que aboga pues por la igualdad económica, social y busca reducir o eliminar las desigualdades como su merced lo está diciendo. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Es correcto, el socialismo lo que busca es una igualdad de oportunidades. Obviamente estos pensamientos políticos tienen pros y contras como todo, como el capitalismo, como el comunismo. Todas estas corrientes, todos estos pensamientos tienen pros y contras. No hay una corriente pura con la cual garanticemos que vamos a estar o vamos a tener una calidad de vida a como la esperamos todos. Entonces,
todos tienen sus deficiencias y hemos tenido claros ejemplos del socialismo, del comunismo, de manera positiva y de manera negativa. Entonces, en esta época se da esta lucha social, como ya le comenté, se dan los movimientos obreros, se difunden en Europa y a mediados del siglo XIX y a finales de este periodo se fijan posturas políticas, se organizan mejor y el movimiento obrero se tienden a formar sindicatos con base en una postura socialdemócrata, es decir, a través del voto. Buscamos una mejor calidad de vida, mejores prestaciones, pero a través del voto. Y continuamos avanzando en cuanto a la normatividad se refería. ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Porque creo que la clase Sí, ya acabó y maestra, ya me Sí, extendí. maestra, muchas Excelente. gracias. ¿Seguimos o ya Excelente. aquí la dejamos? yo estoy encantada por mí seguir, pero no sé los compañeros. No, es Claro, bastante, doctora, hasta donde usted crea está necesario. muy buena, temas muy... Ok, vamos a continuar unos Excelente. minutitos más para cerrar este tema. Yo puedo hablarles de derecho todo el día y toda la noche. Este, Durante este periodo hubo sindicatos generales en donde se afiliaban a los obreros de toda clase, independientemente de qué oficio tuvieran o de qué calificaciones tuvieran. Entonces, también se organizaban de acuerdo a las zonas y a grupos de trabajadores. Había algunos que podían cambiar de roles, tal es el caso como los peones, si decidían dedicarse a otra cosa, ya había una aparente elección, porque en aquel tiempo se hablaba de obreros calificados, artesanos y peones. Si adquirían mayores conocimientos o mayores habilidades o adquirían otro oficio, podían cambiarse incluso de sindicato. El sindicalismo buscaba organizar a los trabajadores y hacer frente a los patrones. ¿Por qué necesitaban hacer frente a los patrones? Evidentemente, porque el patrón siempre los tenía amenazados, siempre los tenía sometidos, siempre los tenía sobajados. Entonces, ¿qué hicieron? La unión hace la fuerza. Poco a poco se dieron cuenta que, si bien es cierto, lo único con lo que cuentan es con la fuerza que tiene el trabajador, se dieron cuenta de que eso es mucho, que eso es suficiente. ¿Para qué? Para hacer cambiar a un patrón, así tuviera todos los recursos. Por eso es que buscaban y se agrupaban con una visión socialista revolucionaria, que aunque con el paso del tiempo las agrupaciones se conformaron en dirigencias más moderadas, tal es el caso como los trabajadores portuarios y el Sindicato de los Trabajadores de Gas en Inglaterra. También tuvimos el sindicato común como lo fue Tyler Tea Operatives, antecesor del sindicato de portuarios. Esto es, todo empezó con las organizaciones. Poco a poco se fueron congregando más trabajadores, lo que llevó a los patrones a ceder, a conceder a una hora. Aquí en México tenemos la oportunidad de la huelga. Muchas veces los trabajadores realizan sus trabajos, valga la redundancia, en condiciones inhumanas. Inhumanas porque entré a una fábrica con unos chicos donde los tienen sin ventilación, hacen ensamblado de electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consiguen muchas de estas, hasta la ventilación actualmente? A través de la huelga, a través de la organización de los trabajadores. ¿Qué sucede aquí en México actualmente con la huelga? Donde nos piden muchos más requisitos que hace unos años. ¿Por qué? Porque antes era suficiente con decir llegar al sindicato conformado, recién conformado, o
con tus listas firmadas y decir, tengo un sindicato, ya no queremos trabajar así y vamos a plantear un contrato colectivo y notificabas y demandabas la huelga o avisabas de la huelga. Actualmente nos piden las firmas de todos los trabajadores, las credenciales del lector, desde cuándo empezó a trabajar y una serie de requisitos. ¿Por qué creen que nos piden todo eso? Para evitar el sindicalismo. Es la única respuesta que tengo. Cada vez nos hacen más difícil que los trabajadores se puedan sindicalizar en México, a menos que ya el sindicato esté establecido en la empresa y se afilien al mismo sindicato. Sin embargo, hay veces que los sindicatos pues ya no son tan útiles porque hacen alianzas con los patrones y ya no benefician tanto a los trabajadores. Entonces, cuando quieren sindicato nuevo, actualmente nos piden muchos requisitos para efectos de poder registrar el nuevo sindicato. Maestra, igual los sindicatos, por ejemplo, son buenos y a la vez, acá en Colombia no, si usted se dan cuenta de que usted piensa formar su sindicato antes de que lo conforme, le buscan la caída y lo sacan, ¿sí? Todo trae sus inconvenientes. Y ya, como usted decía, por eso buscan la forma de llegar a algunos acuerdos para que no se formen esos sindicatos. Es correcto. Lamentablemente, estamos cayendo en cosas que sucedieron hace muchos años, como lo estamos viendo. Lamentablemente muchos de los trabajadores han tenido que luchar y ya se habían ganado esas luchas y ahora parece que tienen que o tenemos que volver a luchar para volver a ganar algo que ya era de los trabajadores. ¿Qué pasa con el sindicalismo en su primera etapa? Se caracterizó por el hecho de que el acto asociativo era de carácter temporario, por lo que su duración no iba más allá del cumplimiento del fin puntual que se había propuesto, es decir, era una coalición. Lograda o fracasada la concreción de la misma, la unidad se había traducido en una expresión fáctica que después desapareció. La experiencia evidentemente indicó la necesidad de que dicha unión se mantuviera más allá del hecho de alcanzar un fin determinado. Es decir, los trabajadores decían, queremos que nos aumenten el sueldo, o los obreros, queremos que nos aumenten el sueldo, y se agrupaban. Y entonces a esa agrupación en el momento le llamaban coalición. Dame te doy el uso de la voz, por favor. En ese momento le llamaban coalición, formaban una comisión en la cual y le decían, ok, te incremento el sueldo. El incremento del sueldo no solo es un tema laboral, sino que los temas laborales que surgen de las relaciones que estas mismas dan son muy amplios, son bastantes. Por eso es que se señala o se aprecia que hay una necesidad de que se mantenga esta unión más allá, que tuviera metas más permanentes, y es como se forma el sindicato. Esto facilitó la mejor defensa para los intereses del sector representado, en este caso los obreros, que como ya platicábamos hace un momento, pues no siempre es garantía. Dime, Julieta, por favor. Muchas gracias, maestra. Una pregunta. ¿La OIT aprueba o apoya a los trabajadores en los diferentes países para que puedan formar sindicatos
en vista de que su merced misma nos estaba diciendo, hay algunas empresas que no les gusta o que no aprueban estos Perdón, sindicatos. Julieta. Julieta, ¿Ahí me escucha, maestra? Disculpa, chicos. Perdón, Julieta, se te cortaba la voz, no te pude escuchar. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Maestra, ¿ahí me escuchas? Sí, perfecto. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su comprensión. Mi pregunta es que si la OIT aprueba que los trabajadores en diferentes países puedan formar sindicatos en vista de que las mismas empresas de pronto están en desacuerdo de esos sindicatos. Entonces, ¿cómo sería si la OIT los apoya? ¿Cómo es el apoyo que da precisamente la Organización Internacional del Trabajo para las personas que forman esos sindicatos? Muchas gracias. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que esa empresa o esas empresas a las que haces referencia tendrían que tener presencia en los diferentes países para que la OIT nos brinde su respaldo, pero además tendríamos que cumplir con la normatividad que es semejante en cada país para que nos permitiera realizar ese tipo de asociaciones. Incluso, por ejemplo, aquí en México hablamos de confederaciones, cuando cuando varios sindicatos incluso se agremian o se juntan. Pero la OIT sí nos podría respaldar. Porque sí, la unión hace la fuerza. Entonces, esa es la cuestión. En aquel tiempo, en las primeras etapas que estábamos hablando del sindicalismo, vaya, esa cuestión, evidentemente los patrones no estuvieron de acuerdo con que las coaliciones duraran y formaran sindicatos. Entonces, en una primera etapa se prohíbe las y es considerado inconstitucional la ley de 1991 y su antecedente en el antiguo régimen, Edicto Turgot, había dispuesto la prohibición de todo tipo de unión de personas que tuvieran como fin
la defensa de sus intereses profesionales, es decir, se les prohibía a los gremios todo tipo de acciones. Entonces, chicos, pues evidentemente desde la antigüedad ha sido una lucha constante de las personas que solo tienen su fuerza de trabajo contra los que tienen los recursos económicos y o materiales. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Licenciada, muy clarito y muy bien explicado. Yo quiero hacerles una pregunta. El trabajo que tenemos que realizar es acerca de acá de Colombia o el trabajo allá en México, la investigación. Les voy a facilitar la bibliografía para que ustedes me puedan hacer los trabajos. Algunos son en Colombia, yo se los voy a señalar. Porque aquí en México tienen otra denominación. Si ustedes me hacen la envía, de todos modos. No se escucha, está bien entrecortada. Vamos a abordar lo duda, Fanny, chicos. La verdad Maestra, no se no le escuchó. escuchó la información que nos estaba dando. No se le escuchó. Sí, no se preocupen por la investigación. Les voy a mandar bibliografía al respecto para que ustedes puedan elaborar sus trabajos con oportunidad. También les voy a compartir las diapositivas, como les comenté. En la primera diapositiva vienen mis datos para que puedan hacerme llegar sus trabajos, y para el caso de que algunos trabajen solo solo lo de Colombia, yo voy a abordar lo que es México, y igualmente a lo largo de las clases vamos a ir abordando ambas partes. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciada, gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias, gracias. maestra. Muy amable. Muchas gracias, maestra. Ahora sí los dejo descansar. Muchas gracias, muy enriquecedora su materia. Maestra, solamente me preocupa una cosa, es que de pronto para retroalimentar en esta explicación tan importante que su merced nos ha estado dando, resulta que en varias ocasiones estaba entrecortado o de pronto se congelaba la imagen. Yo creo que la mayoría de compañeros estaban en la misma situación, es una falla de conectividad, y resulta que me preocupa porque vamos a tener esos vacíos, ¿sí? Y está muy importante el tema. Mira, sí estuvo grabándose la clase, esta Carlita se las va a compartir posteriormente. Asimismo, les reitero, voy a compartirles las diapositivas con las cuales estamos trabajando, y si después de ustedes leer alguna diapositiva, alguna información que yo les comparta, tienen alguna duda, podemos abordarla ya sea en la clase o me envían algún mensaje, de preferencia después de las 6 de la tarde. Me parece que allá serían las 7, después de las 7, para que yo pueda atenderlos. ¿Les parece bien? Sí, licenciada, porque es que la tarea, o sea, el trabajo dice que debemos entregarlo el 27, serían 7 días y... Yo mañana mismo les comparto la información. Yo ahorita incluso ya la tengo aquí en la mano, se la voy a compartir a Carlita para que se las haga llegar, y ahí les reitero, viene la forma de evaluación, mis contactos, para que ustedes no tengan ningún tema, y la bibliografía igualmente. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Muchas gracias. maestra. Muchas Muchas gracias, Muy amable. Pase buena noche, bendiciones, Feliz compañeros. noche. Feliz noches, compañeros. Excelente noche para todos. Un placer. Muchas gracias, maestra. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.
Gracias. Muy amable, maestra, muy formal. Dios nos bendice. Muchas Feliz noche, gracias, maestra. Que Feliz noche a descanse. todos. Feliz noche. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, igualmente.